Buenas tardes y bienvenidos a su clase de Físico-Química. Su clase del día de hoy, lunes 16 de octubre del 2023. Nosotros en la última clase habíamos estado revisando el tema de factores de conversión. Y en este tema de factores de conversión, habíamos visto una tabla como tal sobre los sistemas de unidades de MKS, el sistema CGS y el sistema inglés como tal. Habíamos también mencionado la forma correcta de hacer este factor de conversión, ¿no? Y es a través de la multiplicación de un quebrado en el cual en la parte de abajo se coloque la unidad que se desea simplificar y en la parte de arriba la unidad a la cual se quiere llegar en la conversión. Entonces, eso ya lo habíamos conversado en la clase anterior. Y en esa línea vamos a completar el día de hoy un recordatorio de la conversión de grados centígrados a las escalas, ¿no? En este caso a las escalas de Kelvin, a la escala de Rankine. Y es necesario volver a recordar esto por cuanto de aquí en adelante vamos a tratar nosotros de trabajar con ecuaciones de gases ideales. Y entonces es posible que en los datos de los problemas aparezcan estos factores de conversión, que tengamos que pasarlos a grados centígrados o grados Kelvin, ¿no? Entonces, empecemos con la escala comparativa como tal. Confirmen que pueden ver la imagen de la pantalla. Confirmen, jóvenes, por favor, que pueden ver la pantalla. Gracias. Entonces, todas estas escalas parten o toman en consideración, y por qué este gráfico nos es bastante útil para esta clase. Porque estas escalas tienen que ver con intervalos comprendidos entre los puntos de fusión y los puntos de ebullición del agua como tal. Y entonces todos ellos se dividen en intervalos de 100 partes iguales. 100 partes iguales en la escala centígrados, ¿no? En la escala 6. Pero en la escala Fahrenheit, por ejemplo, se divide en 180 partes iguales. Por otro lado, en la escala de Kelvin, se habla del valor de cero absoluto con los valores de menos 273 grados centígrados. Y el cero absoluto como tal se lo define como un valor en función de un gas hipotético, que por supuesto a bajas temperaturas está relacionado con los gases perfectos. Entonces, el valor del cero absoluto para la escala de Kelvin tiene que ver con el valor de menos 273. En la escala de color rosado.
Mientras que para la escala de ranking, el valor justamente en cero se compara al cero de grados Kelvin, ¿no? Y en la escala ranking el cero es menos 273,16 grados Celsius. La última escala de Reaumur no es usada frecuentemente. Sin embargo, hay que mencionarla, ¿no? Para efectos de nuestra clase, lo que vamos nosotros a usar siempre es escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin y ocasiones, o rara vez, las ranking, ¿no? En la parte de abajo tenemos un poco de explicación que les he venido haciendo. Entonces, siendo esta la parte introductoria o el marco comparativo del 0 grado, vamos viendo las ecuaciones como tal, ¿no? Entonces, sí, hay que mencionar que normalmente la temperatura suele ser una magnitud y está íntimamente ligado con el estado de energía de la materia. Entonces, nosotros ya sabemos que todos los materiales tienen átomos y por supuesto tienen moléculas y que todos ellos están en constante movimiento. Y ellos están eh, rotando o vibrando. Y entonces la energía que se empieza a acumular tiene que ver con la energía interna como tal. Sin embargo, cuanto más se mueven estas, estas moléculas y estos átomos, hay mayor temperatura en el material como tal, o sea, registra el incremento de temperatura. Entonces, como definición, la temperatura se la puede definir o se la puede comprender como la energía cinética de los átomos. Entonces, la escala Kelvin normalmente es una magnitud física que es generalmente empleada para todas aquellas resoluciones de problemas que están asociados a los gases ideales. Entonces hay que mencionar que vamos a ver otro gráfico. Gráfico del movimiento de los átomos. Los movimientos de átomos en el interior de un gas. Y me gusta mucho esta gráfica, ¿no? Por cuanto nos permite visualizar que en realidad, aun cuando nosotros tenemos un gas como tal,
o estamos estudiando un gas como tal, si nuestros equipos o nuestra visión nos permitiera observar lo que está pasando en el gas, veríamos algo como esto. Finalmente, los átomos tienen o registran incrementos de temperatura interna, así como también se registra el incremento de energía interna. Y un factor de relevancia es justamente la temperatura. Es una variable importante. Entonces, no es lo mismo el calor que la temperatura. Tal vez el mundo está o nos ha dejado acostumbrados a decir, ah, qué calor, y enseguida nuestra mente lo asocia con la temperatura. Pero el concepto físico como tal es diferente, totalmente diferente entre el calor y la temperatura. Entonces, la temperatura, en realidad, nosotros hemos visto un gráfico de una escala, pero no hay un límite en realidad para el valor que puede alcanzar un cuerpo. Entonces, normalmente la temperatura, y vamos a mencionar el caso del Sol, ¿no? El caso de nuestra estrella principal, que es el Sol. Se habla de que puede llegar a alcanzar hasta los 5.800 grados Kelvin. Pero nosotros también tenemos los valores del cero absoluto. Y ese cero absoluto se lo ha determinado con la finalidad de poder registrar o cuantificar cuán bajo puede lograrse obtener en un cuerpo también con respecto a la temperatura. Entonces, el cero absoluto normalmente equivale a 0 grados Kelvin. Y ese cero absoluto, a su vez, está comparado con el valor de menos 273 grados Celsius. O el cero absoluto también puede estar comparado en la escala Fahrenheit con el valor de menos 459,67. Entonces, vamos a revisar esas ecuaciones. Confirmen que pueden ver, por favor, la tabla de conversión de temperatura. Se ve más. Ya, muchas gracias. Entonces, ahí tenemos nosotros 3 columnas. La cual tenemos en la primera columna la conversión de los grados, y en la segunda columna hacia dónde nosotros queremos transformar. Entonces, por ejemplo, en el caso de los grados centígrados o Celsius, yo lo que hago es hallar un factor o un valor de relación de 180 dividido para 100.
Y eso es igual a 9/5 de los grados Fahrenheit. En el caso del grado Fahrenheit, en cambio, tengo yo un factor inverso de 100 sobre 180. Este 100 y este 180, jóvenes, tiene que ver con la división como tal de la escala. Nuevamente regreso a esta figurita, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta división de las partes iguales de la escala centígrada. Entonces, el grado centígrado, para transformarlo al grado Fahrenheit, yo divido 180 dividido para 100, y eso me da 9/5. En el caso de los grados Fahrenheit, para transformarlos a grados centígrados, yo divido el valor inverso, 100 dividido para 180. Eso simplificando me da 5/90. Entonces, aquí también podemos nosotros tener el punto de fusión del agua como tal. Y entonces la escala normalmente de grados Celsius se le asigna el valor de 0. Y en cambio la de Fahrenheit le asigna el valor de 32. Entonces, como una relación importante, el 0 grados centígrados está vinculado a menos 32 grados Fahrenheit. Si nosotros tomamos aquí en cuenta en esta gráfica, podemos ver la comparación. El 0 grados centígrados le corresponde a 32 grados Fahrenheit. En consecuencia de esto, yo encuentro una fórmula en la cual tengo la temperatura centígrada, que lo multiplico por 5/9, y eso multiplicado por la temperatura Fahrenheit, menos el valor de 32. Menos el valor de 32. Pero un momentito. Entonces, nosotros vamos a ver que estos factores de conversión ya los tenemos, ¿no? Y el primer factor de conversión es lo que yo les mencionaba, es calcular de Fahrenheit a grados centígrados. Entonces, allí aplico los grados Fahrenheit multiplicados por 1.8, y esto a su vez se le añaden las 32 unidades. Es necesario recordar que la temperatura del punto de fusión del agua pura como tal la escala centígrado le asigna el valor de 0. Y la de Fahrenheit le asigna el valor de 32. Esa es la relación. Nace la siguiente pregunta también, ¿no? Y bueno, nosotros históricamente hemos manejado una fórmula en la cual nosotros tenemos grados centígrados. Yo quiero calcular la temperatura Fahrenheit,
la misma ecuación de la primera línea o de la primera fila, yo también puedo tenerla multiplicando los grados centígrados por 9/5 más 32. Esto también es factible. Y ahí yo voy a tener la explicación del primer factor o la primera ecuación de expansión. ¿Qué pasa con las siguientes escalas? Tenemos la escala de Kelvin. Yo les decía que son las más usadas o las más empleadas. Entonces, hay expresiones en las cuales el valor del grado como tal de la escala centígrado también permite hacer ese marco comparativo con la escala Kelvin. Y el valor es de menos 273 grados centígrados. Entonces, para la transformación a temperatura Kelvin, tengo yo mi segunda línea o mi segunda fila. Y entonces, ahí yo tengo que insertar el valor expresado en grados centígrados más el valor de 273.15. Esto para la transformación de Kelvin. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Si nosotros tuviésemos un problema en el cual nos definen que el valor de 0 grados centígrados es 20, por ejemplo, ¿cuánto equivaldría esto en grados Kelvin? De acuerdo a esta fórmula. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, qué nos puede decir Félix Aguirre? Sí, máster. Si yo tengo un problema, 20 grados centígrados, ¿cuál es el valor que me representa en grados Kelvin? En grados Kelvin, Así es, a ver, sumarle 273,15, que sería 293,15. correcto. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. ¿Y qué pasa ahora si yo tengo un problema en el cual me registra un valor de temperatura grados centígrados de menos 30? ¿Cuál es el valor en la escala Kelvin? Menos 30 grados centígrados. Jessica del Pozo. Jessica del Pozo, por favor, repórtese. Master, ¿puede repetir que no le escuché bien? Si tenemos un problema en el cual se registra una temperatura de menos 30 grados centígrados, ¿cuál es el valor en temperatura Kelvin? De acuerdo a lo que hemos revisado. ¿Cuál es, señorita del Pozo? Ya, un ratito, pero yo necesito que ella me responda. Señorita del Pozo, yo ya les he dicho que tienen que traer su calculadora. Si tengo yo un valor de menos 30, ¿cuál es el valor correspondiente en grados Kelvin? A ver, ayúdenme, Madeline Ponce. Serían 243,15. Madeline Ponce, por favor, conteste.
Ha dejado abandonado ese internet. Stephanie Pino. ¿Cuál es el valor? Stephanie Pino. Buenas, 243,15. Correcto. Entonces ahí hay que respetar, por favor, el valor del signo. Si le está diciendo el problema que es menos 30, entonces menos 30 más 273 me da 243,15, ¿no? Porque se consideran los decimales. Ahora, hay problemas en los cuales no se considera esos dos decimales y solo trabaja con valores enteros. Vamos a estandarizar para esta clase, de manera tal que cuando trabajamos en los problemas, vamos a trabajar con dos decimales, nada más, solo con dos. Y el tercero deberá de ser valor mayor a las 5 unidades para poder redondearlo. Caso contrario, si el valor es menor a las 5 unidades, no lo redondea. Esa es la forma en la cual vamos nosotros a trabajar. Bien, ¿qué más sucede? Entonces, volviendo al caso de la escala termodinámica absoluta o Kelvin. La temperatura normalmente de menos 273 grados centígrados, haciendo ya referencia al gas perfecto, ellas no cesan de su continuo movimiento. Y ustedes vieron que el movimiento se lo puede definir un poco como un movimiento caótico. ¿Por qué? Por cuanto no se genera un patrón en dicho movimiento. Entonces, en física nosotros tenemos la teoría cinética de los gases. Y gracias a la teoría cinética de los gases, nosotros podemos denominar el cero absoluto de la temperatura. Quería enseñarles otro gráfico. Hay unos simuladores excelentes en el internet. Y estos simuladores nos permiten ver de una manera didáctica cómo se produce el incremento de la temperatura. Y justamente esto motivado por el tema del calor, ¿no?
Normalmente el cero absoluto se define en un gas hipotético, pero a bajas temperaturas nosotros podemos mencionar que estos gases cumplen las mismas leyes de los gases perfectos a altas temperaturas. Entonces, el valor del cero absoluto para la escala Kelvin es de menos 273,16. Les decía que habían textos que no necesariamente emplean estos dos últimos decimales, por cuanto el valor más preciso es de menos 273. Voy a mostrarle explorador gráfico. Y hay otras variables también en estudios que vamos a ver más adelante. Tienen que ver con la presión, tienen que ver también con el volumen, ¿no? Ya lo vamos a ver. Veamos la escala de Rankine. Entonces, la escala de Rankine, que es la tercera fila, también está relacionada con el grado de escala de Fahrenheit. Pero en este caso, el 0 le corresponde a 0 grados Kelvin. O al valor de menos 273 grados Celsius. Entonces, ese menos 273 grados Celsius, usted lo puede insertar en la ecuación de manera que esto sea igual a 9 quintos. 9 quintos multiplicado por menos 273 grados Celsius, más el valor de 32. Ustedes ven acá en su gráfico que está en pantalla, que para convertir a la escala de Rankine, yo debo de la escala de Celsius aumentarle los 273,15 o los 273. Primero sumando esto, luego lo multiplico por 1.8. ¿Es 1.8 de dónde sale? Si usted obviamente divide 9 dividido para 5, va a generar ese valor. Esa es la explicación matemática. Por otro lado, nosotros también tenemos la conversión a grados Celsius a partir de la escala Fahrenheit. Entonces ahí los factores cambian. Y usted debe de restar los grados Fahrenheit menos 32 y todo esto dividirlo para 1.8. Nuevamente, el 1.8 usted lo obtuvo
por cuanto está la razón de 9/5 de por medio. Entonces, un ejemplo, si yo tengo 0 grados Fahrenheit, ¿a cuánto da igual en la escala Rangel? Si yo tengo 0 grados Fahrenheit, le pregunto de acuerdo a lo que estamos viendo en la fórmula de las tablas. Preguntamos a John Garcés. Si yo tengo 0 grados Fahrenheit, ¿cuánto es igual en temperatura Rankine? Indique si necesita la tabla para dejarla proyectada. John Garcés, por favor, comuníquese o repórtese. Miss, lo que pasa es que recién llego a mi casa, estaba saliendo del trabajo, no estaba conectado, pero no escuchaba nada. Jaime Santana. Si tenemos, a ver, voy a proyectar la tabla. Jaime Santana. Si yo tengo 0 grados Fahrenheit, ¿cuánto da eso en escala Rankine? Don Santana, por favor, conteste o repórtese. Las personas que no contesten, señores, voy a empezar a anotar. Porque sencillamente lo que pienso es que han dejado abandonado el internet. No Sí, contestan. pero es que la mayoría estamos saliendo recién del trabajo, recién llego a mi casa. No Ya, pero puedo, no puedo. ustedes conocían que hoy lunes tenían conexión y yo he empezado la conexión justamente dando oportunidad que cada quien esté en un lugar por lo menos seguro. No hemos empezado la clase eh, tal como lo indica, se ha dado un tiempo prudencial. Y así van a ser todos los lunes porque en su horario consta. La hora que tenemos a las 4 de la tarde hasta las 4 para las 5, eso se suple como un trabajo todo. Y yo lo voy a enviar a la plataforma. Pero ustedes tienen que conectarse. No pueden dejar de abandonar. A ver, otra persona. Veamos otra persona. Veamos a Kelly Mendoza. Kelly Mendoza. Si tenemos 0 grados Fahrenheit, ¿a cuánto corresponde en grados Rankine? De acuerdo a la tabla que estamos mostrando. Kelly Mendoza. Y sigue Lady Lino por si acaso. Kelly Mendoza. Kelly Mendoza o Lady Lino, conteste por favor, señorita. Buenas tardes, soy Lady Lina. Lo que pasa es que, siendo sincera, no le presté bien atención a la clase, por lo que estaba en una llamada con mi cuñado, ya que mi sobrinita está en quirófano. Entonces no le pude prestar atención en lo último que estaba diciendo. Pido mil disculpas. Veamos otra persona. Alexis López. Alexis López. Buenas tardes, Miss. Alexis ¿Me López. repite?
A ver, veamos a Luisa Lucas. Buenas tardes, máster. 459.067 grados ranking. 459. 459 con sus decimales, ¿no? Entonces, con sus decimales, te da 459,67. Grados ranking. Sí, máster. Entonces, eso lo podemos redondear. Podemos tomar el primer decimal, que es mayor que 5, y redondearlo a 480, sin mayor dificultad. ¿Qué pasa ahora si nosotros tenemos menos 40 grados Fahrenheit? ¿Cómo lo convertimos a ranking? ¿Cuánto nos da el ranking? Menos 40. A ver, ¿qué nos puede decir Holguín? Carlos Holguín. Carlos Holguín. Carlos Holguín, repórtese. Otra persona que haya votado en su internet. Andrea Montoya. Andrea Montoya. Dicen, yo la verdad desde este rato que incluso le comenté a mis compañeros en el grupo del chat, casi no se le escucha muy bien que digamos. Pero eso tenía que notificar. Ahí me escucha mejor. No, o no sé si será mi teléfono, fijo, pero una compañera también dijo lo mismo. A ver, confirme alguien, no puede, ya les dije que el tema del teléfono a veces no permite ni siquiera ver bien lo que se está proyectando. Alguien que esté en una computadora estable en casa, por favor que confirme el audio, por eso yo confirmo el audio al inicio. Ya, Carmen Ortiz, por favor, conteste. Si tenemos que hacer una conversión de menos 40 grados Fahrenheit, ¿cuánto da de resultado en grados ranking? Menos 40 grados Fahrenheit. Voy a escribirlo en el chat. Menos 40 grados Fahrenheit. A ranking. Ahí está lo que se está solicitando. Y nosotros tenemos como ecuación, que es lo que les he estado presentando en la pantalla. Ahí tenemos la ecuación para la conversión de Fahrenheit a ranking. ¿Cuánto da esa operación? Menos 40 grados Fahrenheit. 419.67. Entonces, eso redondeado le da a 420. Redondeado. Bien, nosotros hemos estado trabajando y ya las siguientes filas de este cuadro de conversión a temperatura ya es más sencillo de interpretar. Si tengo los grados Kelvin y deseo convertirlo a grados Celsius, lo que hago es restar los grados Kelvin menos 273.15 o 273. En el caso de los grados Fahrenheit, cuando yo voy a convertir de grados Kelvin a Fahrenheit, lo que hago es, grados Fahrenheit es la ecuación igual a 9, al factor 9 multiplicado por grados Kelvin,
menos 459.6 o 460 directamente para obtener los grados pares. Bien, esto es necesario que se lo vuelva a recordar, porque tal como le expliqué, vamos a ver las leyes de la termodinámica como tal, y vamos a trabajar con la ecuación de gases ideal. Y entonces es necesario tener en claro cómo o qué factor aplicar para dicha conversión. Las ecuaciones de los gases ideales trabajan con grados Kelvin. Allí también hay otro tema importante que es el valor de la constante de los gases ideales. Eso ya lo vamos a ver también. Esperemos verlo eso el día miércoles, ¿no? El tema de la constante de los gases ideales. Por favor, enciendan las pantallas porque vamos a hacer la toma de los asistentes. Están conectadas 47 personas. Sus nombres son Félix Aguirre, Alicia Sánchez, Ashley Álvarez, Ángel Rivas, Ángel Sánchez, Anaray, Alicia Banchón, Juan Cedeño, Cristian Sandumbile, Dayana Holguín, Jessica del Pozo, Yaritza Dúmez, Emma Sánchez, Erika Andrade, Gabriel Alvarado, John Garcés, Gloria Banoni, Olguín Villena, Entrada Boanchudia, Jaime Santana, Yané Vargas, Kelly Mendoza, Jocelyn León, Lady Lino, Lizeth Cervantes, Alexis López, Luisa Lucas, Manuel Monserrat, Maybelín Villamar, Andrea Montoya, Henry Moreno, Carmen Ortiz, Paredes Chávez, Damaris Pesante, Javier Quircay, Stephanie Pino, Madeline Ponce, Raúl Villafuerte, Daniela Rosado, Ashley Toala, Emilio Vázquez, Vélez Bustamante, Carla Vera, José Villegas, Génesis Zambrano Torres Lucas, Zambrano Moreno, Zambrano Torres. Aleya Zambrano está también conectado.
Bien, va a quedar de tarea en la plataforma. Va a quedar en la plataforma una investigación. De manera que en esta investigación usted pueda explicar o nuevamente recordar el tema del valor cero o del cero absoluto, ¿no? Y establecer los mismos marcos comparativos para las escalas de Rankine, Fahrenheit y Kelvin. Y obviamente involucrando la escala Celsius, ¿no? Perdón, máster, establecer, ¿qué cosa? El marco comparativo del cero absoluto para las escalas de Rankine, Fahrenheit y Celsius, que es lo que el día de hoy hemos revisado. Pueden ustedes ampliar la bibliografía y, por supuesto, explicar las partes de división de las escalas, que es lo mismo que hemos estado hoy revisando con los gráficos, ¿no? Bien, dejamos hasta aquí la grabación. Muchas gracias y nos vemos el día miércoles. Gracias.